En esta noche vamos a estar estudiando el tema que se titula Esperen la venida del Señor y vamos a estar meditando en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 12, que nos dice: Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. En primer lugar, es importante recordar que Santiago acaba de dar una advertencia a los ricos. En esa advertencia para los ricos, él hizo varios recordatorios del día del juicio, del día del Señor, y recordaba tanto a los ricos como a nosotros que el Señor vendrá para juzgar. De alguna manera, esa advertencia para los ricos también es un mensaje para nosotros de hacernos meditar y de recordarnos el poco valor que tienen los bienes materiales. Sin embargo, es importante meditar en las cosas eternas y en el valor de las cosas eternas. Realmente, el Señor nos recuerda a través de esa advertencia a los ricos, número uno, que Él va a venir para juzgar, y número dos, que realmente lo que realmente importa y debe de tener nuestro enfoque en nuestra vida son aquellos valores eternos, porque cuando Él venga, el cielo y la tierra pasarán y todos los bienes temporales, pasajeros y mundanos dejarán de ser. Es muy interesante que al final de la advertencia, Santiago hizo una referencia a Jesucristo, ese justo a quien los judíos habían condenado y matado, ante quienes ellos no ofreció resistencia. Pero también recuerda que ese hecho de soberbia provoca que Dios resista a aquellos que tienen soberbia. Entonces, de alguna manera, Él está recordándonos el ejemplo de Jesús y de alguna manera nos está llamando a esperar a Jesús y a imitar a Jesús. Entonces, Jesús es el centro siempre del mensaje del Evangelio, y también Jesús es el centro del mensaje para nuestras vidas. Jesús se convierte en nuestro ejemplo de que, siendo Él nuestro Señor, no evitó el sufrimiento, y eso quiere decir que en algún momento nosotros vamos a pasar por sufrimiento, pero también, así como Él fue recompensado por el Padre, nosotros vamos a ser recompensados por Él y por el Padre. Y también el hecho de que Él va a venir a castigar a los malvados y a recompensar a sus seguidores, quienes están siguiendo su ejemplo. Hemos visto que durante la carta Santiago usa muchas veces el término hermanos, y nuevamente aquí en estos versículos volvemos a leer varias veces el término hermanos. El versículo 7 empieza diciendo: por tanto, hermanos. En el versículo 9 vuelve a decir hermanos, en el versículo 10 vuelve a decir hermanos, y en el versículo 12 vuelve a decir y sobre todo hermanos. O sea, él está cambiando de tono la carta, ya no le está hablando a los ricos, sino que en estos versículos nos va a hablar de nuevo a los creyentes, y de alguna manera, habiendo ya confrontado el pecado en lo principal de la carta, el pecado de los miembros de la congregación, que han hecho discriminación, que de alguna manera están dudando,
que a veces su fe no es práctica. Él ya ya confrontó el pecado, luego confronta el pecado de los ricos. Aquí el tono de la carta empieza a cambiar y de alguna manera ahora él se va a enfocar en proveer consuelo, en hablar con afecto a los seguidores y a los oyentes de la carta. Algo interesante es el tema que se repite varias veces en estos pocos versículos. Vemos, por ejemplo, claramente en el versículo 7 y 8, 3 veces la palabra paciente. En el versículo 10, 2 veces la palabra paciente también. Bueno, en el versículo 10:1 y nuevamente en el versículo 11 se menciona una vez más el término paciencia, que aunque en el griego son dos palabras diferentes, macrotumia y uponome, realmente entra dentro del mismo rango de palabras, esa capacidad de resistir, solo que una se enfoca en resistir los ataques de los otros humanos o las injusticias de otros seres humanos, y en la otra se enfoca en resistir las circunstancias de prueba de la vida, que no necesariamente tienen que ver con personas, pero también hay un enfoque en la venida del Señor, en la recompensa del Señor, en el ejemplo de los profetas y de Job, que fueron recompensados, y hay un recordatorio de juicio también en el verso 12, ¿verdad? Para que no caigan bajo juicio, es la última palabra de esta sección. Entonces, toda esta sección es un consejo más confortativo, consolativo, afectuoso, recordándonos siempre que el Señor vendrá por segunda vez. El verso 7 empieza: por tanto, hermanos. Ese por tanto es como por todo lo que he dicho, por el hecho de que ya les confronté el pecado, por el hecho de que ya hice una advertencia a los ricos, por todo eso, ahora paso a decirles: tengan paciencia, sean pacientes, no se desesperen. A veces las situaciones difíciles pueden querer llevarlos a la desesperación, puede querer llevarlos a la depresión, puede querer llevarlos a la tristeza, al enojo, a la queja, pero no. Sean pacientes. Es un claro llamado a resistir un poquito más, a no desmayar en lo último de la carrera, a seguir esperando, creyendo y confiando en el Señor. Sean pacientes hasta la venida del Señor. De alguna manera, dos verdades a través de las cuales el apóstol Santiago nos quiere consolar es que, número uno, nuestro sufrimiento no durará para siempre. Algunos de estos creyentes, algunos de estos estaban siendo oprimidos por los ricos, algunos de ellos se les estaba reteniendo el salario, algunos de ellos los ricos los habían llevado a cortes, como lo vimos en el capítulo 2, algunos de ellos estaban pasando por necesidades económicas, y algunos de ellos, como lo vimos en el capítulo 1, estaban atravesando por diversas pruebas. No sabemos qué tipo de pruebas, pero las pruebas vienen en nuestra vida de diferentes maneras. Pueden ser económicas, pueden ser de enfermedades, pueden ser de accidentes, pueden ser situaciones inesperadas. Vienen pruebas a nuestras vidas. Las pruebas vienen, y de alguna manera lo que Santiago nos quiere recordar es: sean pacientes hasta la venida del Señor. Hermanos, la venida del Señor la vamos a vivir o en vida o por muerte. De alguna manera, algunos de nosotros no vamos a estar vivos. Algunos de nuestros hermanos que nos han precedido ya no siguen vivos, aunque anhelaban ver al Señor en sus días. Sin embargo, nadie se va a perder la venida del Señor, porque cuando alguien muere, prácticamente se desconecta por un tiempo de esta realidad, pero se reconecta a la realidad en el momento previo a la venida del Señor. Entonces, por eso cuando Santiago dice: sean pacientes hasta la venida del Señor, está detrás esa realidad de que todo creyente en toda la historia va a presenciar la venida del Señor. Nadie se la va a perder. Ningún verdadero creyente se va a perder la venida del Señor. Eso es algo maravilloso. Nuestro sufrimiento no durará para siempre. Y no solamente es que nuestro sufrimiento no durará para siempre,
sino que Dios va a recompensar. Jesús habló en muchas parábolas de que cuando Él viniera, Él iba a llamar a cuentas a sus siervos, y algunos de ellos los iba a recompensar diciéndoles: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y de alguna manera iba a haber una recompensa, una premiación. Santiago sabe ese contexto y de alguna manera él trae a nuestra memoria esa realidad. Del verso 7 tal vez es importante detenernos un poquito en la palabra que se traduce, la expresión que se traduce, sean pacientes, es una sola palabra. En el español necesitamos dos para traducirla, pero en el griego es una sola palabra, macrotumesate, que es un verbo imperativo, pero no podemos dar una orden de paciéntense, ¿verdad? Entonces eso como que no suena. Entonces un imperativo es una orden, un consejo, un mandamiento, una petición, y de alguna manera la petición es sean pacientes. Obviamente está bien traducido, pero si lo queremos como entender o expander un poquito, realmente el llamado es: tengan ese tipo de paciencia que les permite estar tranquilos o templados, incluso cuando son afectados por injusticias cometidas por otras personas. Interesante, porque hay dos pasajes donde esta palabra se traduce lento para la ira. En una se refiere al Señor y en otra se refiere a los hombres. Vamos a esa palabra. Vamos a esos pasajes donde vemos ese término específico en la Septuaginta. Salmos 86, 15. Mas tú, oh Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y que abundas en misericordia y verdad. Esa palabra lento para la ira, en el griego, en la versión Septuaginta, se lee macrotumos. O sea, es decir, el Señor es un Dios compasivo y lleno de piedad, pero tarda en enojarse. A Él enoja el pecado, pero le da tiempo a las personas para arrepentirse. Entonces, de alguna manera lo que Santiago está diciendo es: sean lentos para la ira. Aunque los ricos los están oprimiendo, ténganles paciencia, clamen por ellos, esperen su conversión. Quizá las palabras que yo les acabo de escribir hagan mella en su corazón y los hagan volverse al Señor. Sean pacientes es no nos enojemos tan rápido con las demás personas. Comprendamos un poquito su esclavitud al mundo, al pecado y al enemigo. Vayamos a Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y la honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre le hace macrotumus, le hace lento para la ira, le hace frenar su furor. O sea, un hombre que es discreto, un hombre que es prudente, un hombre que es sabio. Recordemos todo el tema de la sabiduría, que es importante para Santiago. Él nos está recordando que los libros de sabiduría, como el libro de Proverbios, nos hacen un llamado a ser lentos para la ira y a tener esta disposición de perdonar la ofensa. Entonces, ¿cuál es el llamado de Santiago? El llamado de Santiago es: seamos pacientes con las personas que nos ofenden. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir, porque Él se va a encargar de estas personas. Y luego usa el término hasta la venida, y aquí el término es hasta la parucía del Señor. En muchos pasajes que mencionas este término parucía, pero por causa del tiempo vamos a leer algunos. Pero el término parucía, que significa venida o manifestación, fue un término que llegó a ser casi un término técnico para describir la venida del Señor en gloria como juez. Vayamos a 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Vean, nadie se va a perder la venida del Señor. Algunos, quizá algunos de nosotros, no lo sabemos, Dios quiera que sí, todos quisiéramos vivir eso, estemos vivos para la venida del Señor. Él viene en gloria, Él viene con voz de mando, Él viene a establecer su reino aquí en la tierra. Pero, ¿y qué va a pasar con los muertos? Van a resucitar antes de que Él descienda. Entonces ellos resucitan, nosotros somos transformados y juntos, muertos resucitados y vivos creyentes, subimos para encontrarnos con el Señor en el aire y para descender con Él cuando Él establezca su reino, y estaremos para siempre con el Señor. Esa es una maravillosa. ¿Para qué nos sirve esta verdad? Para alentarnos, para consolarnos, para animarnos. Miren, hermanos, es un tema, el tema de la venida del Señor es un tema que fue demasiado, tal vez gastado en los años anteriores, pero no es un tema que por eso dejemos de olvidar. Lastimosamente, ese tema llevó a otros temas que no eran tan bíblicos, como querer saber quién era el anticristo y cómo se iban a dar las cosas y todo, que en realidad la Biblia no nos invita a eso. Pero la Biblia sí dice claro, el Señor va a venir, y eso debe ser un consuelo para todos los que creemos en Él, porque ese es un recordatorio de nuestra victoria sobre la muerte y de nuestro fin del sufrimiento. Eso es hermoso, eso es algo glorioso que debemos de esperar. De hecho, ese mismo libro, más adelante en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo dice que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, su espíritu, alma y su cuerpo sea preservado irreprensible para la parucía, para la aparición, para la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Leamos también 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí la palabra venida es la palabra parucía, y se ve claramente de que Él viene con resplandor, con un resplandor tal que ni siquiera necesita agarrarse cuerpo a cuerpo con el anticristo, sino que solo su luz va a hacer morir a este hombre de tinieblas, a este movimiento de las tinieblas. El espíritu de su boca lo va a matar, la misma verdad va a destruir la mentira. No va a haber no va a necesitarse un enfrentamiento. Eso es algo maravilloso. Sigue diciendo, verso 7, segunda parte: miren cómo el labrador espera el fruto de la tierra. Y la palabra ahí, espera, es la misma palabra relacionada con que luego dice, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, Santiago nos dice, todo lo que estamos haciendo en esta vida es una siembra, pero el fruto verdadero lo vamos a recibir cuando el Señor venga. Eso es parte de su mensaje. Y no quiere decir que el Señor no derrame constantemente su gracia en esta vida. Pero la verdadera recompensa es eterna. La verdadera recompensa es en la resurrección. Eso es también parte del mensaje de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que en la vida eterna iban a ser recompensados. Y también dio parábolas de esa manera, que la recompensa era cuando Él viniera. No quiere decir que aquí Él no tenga un adelanto de la recompensa, pero el verdadero fruto, la verdadera cosecha, la verdadera recompensa es cuando el Señor venga. Ahora, es interesante porque Santiago menciona que el labrador espera ese fruto de la tierra, pero que es interesante porque el fruto, para que el fruto se diera, habían dos lluvias importantes. La lluvia temprana era la lluvia que caía en el tiempo de la siembra, de alguna manera que preparaba la tierra para sembrar. Era una lluvia que caía más o menos en ese país
al inicio del otoño, que era más o menos al inicio del mes de noviembre, justo antes de que se sembrara la semilla. Y obviamente estamos hablando de trigo, de olivo y de uva, que son los cultivos más o menos en esa región y de los que habla la Biblia. Y la lluvia tardía era una lluvia que aumentaba la maduración del fruto previo a la cosecha. Era la lluvia de la primavera, más o menos alrededor del mes de abril, que terminaba de preparar el grano antes de ser cosechado. Sin esas dos lluvias, obviamente la cosecha no era tan abundante, la tierra no iba a ser tan fructífera. De hecho, Dios promete estas dos lluvias. Vayamos a Deuteronomio 11:14. Yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía, y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. Vemos que obviamente grano se refiere a trigo, vino a uva y aceite a olivo, ¿verdad? Que son los cultivos comunes del Mediterráneo, de esa región, ¿verdad? Dios promete que va a enviar esas dos lluvias, y obviamente dentro de esas dos lluvias incluye todas las demás lluvias, pero esas dos lluvias serán como fundamentales para que el grano, para que la cosecha fuera abundante. El punto de Santiago es que hay algo que está fuera de las manos del agricultor. Hay algo que está bajo control del agricultor, que es sembrar la semilla y recoger la semilla. Pero el tema de las lluvias, él las tenía que esperar de aquel que envía la lluvia. Y de alguna manera, así nosotros debemos de esperar de aquel que envía su espíritu. Ahora, llama la atención que pareciera que hay una relación entre estas lluvias y entre, de alguna manera, ciertas manifestaciones del espíritu en el inicio de la cosecha y en el final de la cosecha. De hecho, el espíritu descendió el día de Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha, y en el pasaje que leímos cuando Pablo habla de la venida del Señor, dice que él viene con trompeta de Dios. Y hay otro pasaje que habla a la final trompeta. Y es interesante porque en la mente judía, la cosecha se iniciaba en Pentecostés y se terminaba en la fiesta de las trompetas. Entonces, toda la época de salvación es la época de la cosecha, donde Dios está recogiendo la mies que está madura en su granero. De alguna manera eso envuelve la era de salvación entre Pentecostés como lluvia temprana y entre quizá un avivamiento final que se puede dar previo a la venida del Señor como una lluvia tardía. Vayamos a Isaías 44 del 3 al 5. Porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá a su mano: a Jehová apellidará con el nombre de Israel. Es interesante porque el mismo Dios compara su espíritu con la lluvia y está diciendo: yo derramaré las lluvias y derramaré mi espíritu y mi bendición. ¿Qué va a traer el derramamiento del espíritu? Que va a brotar personas como sauces junto a corrientes de agua. ¿Qué está diciendo? El derramamiento de mi espíritu va a producir una generación de bienaventurados, porque bienaventurado es el varón que es como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Hermanos, lo que Santiago nos está diciendo es que lo que a nosotros nos toca es sembrar y cosechar, pero que tenemos que esperar en Dios el derramamiento de su espíritu. El derramamiento de su espíritu, Él ya lo dio inicialmente en Pentecostés, y de alguna manera tenemos que buscar la llenura del espíritu, y es posible que se dé un final derramamiento del espíritu previo a la venida del Señor, que sería una lluvia tardía, y ahí se recoja la cosecha de toda la plenitud de los gentiles que va a entrar,
y de el Israel que también va a entrar, y entonces se dé la venida del Señor. Él está comparando de alguna manera ese fruto, esa gran cosecha con la venida del Señor. Está claramente diciendo sean pacientes hasta la venida del Señor y sean como el labrador que espera la lluvia temprana y la tardía para recoger el fruto precioso de la tierra. Obviamente estoy parafraseando, pero de alguna manera lo que él está diciendo es: sigan sembrando, sigan trabajando, sigan sirviendo al Señor. Eso es como el trasfondo. ¿Por qué? Porque el sembrador, ya Cristo dijo, es el que predica la palabra. Entonces lo que Santiago está diciendo es: sigan predicando la palabra, sigan sirviendo al Señor, sigan creyendo en el Señor, síganse reuniendo, sigan buscando, sigan haciendo la labor que Dios les mandó a hacer, porque el Señor va a venir. Y aunque ustedes ya no estén vivos, no se van a perder su venida, y Él viene para recompensarlos. Verso 8. Él vuelve a repetir lo mismo: sean también ustedes pacientes. Es una repetición. No olviden el fruto, no olviden la venida. Y luego dice: fortalezcan sus corazones. Aquí hay un contraste, porque en el verso 5 él dice que los ricos han engordado sus corazones para el día de la matanza, pero los creyentes, en lugar de engordar sus corazones para el día de la matanza, deben de fortalecer sus corazones para el día de la recompensa, no de la matanza, porque la venida del Señor está cerca. Es interesante porque esta palabra fortalezcan es la palabra de griega esteirizo, que significa afirmar, establecer, confirmar, fortalecer, y de alguna manera se usa en otros pasajes que vamos a ver para fortalecer la fe. De hecho, también se usa cuando Moisés necesitaba levantar las manos y se le cansaban, y dice que Aarón y Hur le fortalecían, le sostenían las manos para mantenerlas firmes y para ganar la batalla. Vayamos a Romanos 16:25. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero básicamente lo que él dice, que Dios los puede fortalecer, es esa palabra: fortalezcan sus corazones. ¿Cómo? A través del mensaje, a través del evangelio, a través de la buena noticia. Primera Tesalonicenses 3:2 también dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe. Entonces, hermanos, lo que Santiago está diciendo es: fortalezcan sus corazones en la fe. ¿Cómo? Nutriéndose de la palabra, recordando la buena noticia, recordando el evangelio. Ahora, este término también denota valentía o firmeza de intención. Vayamos a Lucas 9:51. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación a Jerusalén. Dice que, bueno, en el griego dice: él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fortaleció su intención, fortaleció su corazón para ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él fue valiente, aunque se afrentaba a la muerte. Y eso es parte de lo que Santiago nos está diciendo al decir: fortalezcan sus corazones. No solamente recuerden las verdades del evangelio, sino también sigan hacia la meta. Fortalezcan sus corazones con determinación de no negar a Jesús, de seguir firmes en la prueba. Y luego da la razón: porque la venida del Señor está cerca. Lo interesante es que la palabra que se traduce "está cerca" en hiken, en el griego, describe algo cerca en distancia, cuyo impacto se empieza a sentir, o cuyo impacto empieza a ser sensible. Esta palabra se usa, por ejemplo, en Marcos 11:1. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. El punto es que estaba cerca de Jerusalén, pero aún no estaba en Jerusalén. Pero estaba lo suficientemente cerca como para asignarle a dos de ellos una tarea ya en Jerusalén para que alistaran el pollino. O sea, es decir, lo suficientemente cerca para que ciertas cosas empiecen a suceder.
Jesús está lo suficientemente cerca como para que empecemos a disfrutar de ciertas cosas de su reino, de ciertas recompensas de su poder, como para que en algún momento podamos echar mano de la vida eterna, como para que en algún momento podamos ser partícipes de los poderes del siglo venidero. Por eso creemos en un Dios que en algún momento puede hacer un milagro, que en algún momento puede tener una intervención milagrosa, sobrenatural. ¿Por qué? Porque su reino está cerca, el reino de los cielos se ha acercado. Todavía no se ha establecido, pero está cerca. Está cerca, es decir, ya hay comunicación, ya hay ciertos beneficios de los que podemos gozar. Todavía lo esperamos, y así como puede venir mañana, pueden pasar otros 30, otros 50, otros 100 años, hermanos. Algunos de nuestros antecesores estaban seguros que él iba a venir en el año 1000, otros estaban seguros. Cristóbal Colón vino a las Américas porque él estaba convencido que el Señor iba a regresar en el año, creo que 1400. Había alguien que había puesto una fecha de 1400 y pico, y entonces él dijo, no, si el Señor ya viene, voy a hacer ese viaje, y por eso se descubrió América. Y hay otro grupo de creyentes estaba seguro que él iba a venir en el 1600, otros en el 1800, y así han habido grupos que han puesto fechas, lo cual ya la historia nos enseña que no es sabio, y entonces no lo vamos a volver, o no esperamos volver a hacerlo. Por lo menos de mi parte no me gustaría de ninguna manera hacer una afirmación nunca de una fecha, porque ya sé que no tiene ningún sentido. Al contrario, yo puedo decir, pueden ser que pasen 500 años más, pero eso no niega que yo estoy cerca de su venida, y que yo puedo en algún momento en mi vida, hoy, ser partícipe y echar mano de los poderes del siglo venidero y de la vida eterna, que va a ser plena cuando Él venga, pero que ya es una realidad desde ahora. Entonces, eso es parte de lo que Santiago nos está queriendo decir cuando él dice, está cerca. La venida del Señor está cerca. Y luego, de hecho, usa otra expresión en el verso 9, dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Entonces vemos que el verso 9, regresemos al verso 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros. De alguna manera esta palabra quejarse es concebido como indicar malestar, disgusto, dolor. Y de alguna manera aquí en el contexto la queja sería un símbolo de impaciencia. El unos contra otros puede estarse refiriendo a los ricos o puede estarse refiriendo a los hermanos. De alguna manera se podría entender como no se disgusten por las aflicciones y el inevitable mal del tiempo presente. De alguna manera tenemos que recordar que el tema de la venida del Señor debe de producir en nosotros el alentarnos, no el quejarnos. Y de alguna manera el unos a otros es como que también cuando alguien se queje, alentémoslo, recordémoslo. No solamente no se quejen, sino no nutran la queja, no nutran la negatividad, no nutran algo de que en lugar de proveerles una recompensa, les está robando, y también les está robando el disfrute de la cercanía que ya tenemos, las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas del reino. Algo muy interesante del pasaje es que Santiago dice, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Y ese para que no sean juzgados es una exacta repetición de un término que Jesús usa, por ejemplo, en Mateo 7:1, cuando dice, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, cuando vemos el contexto también de Mateo 7, del 1 al 5, el llamado de Jesús es que sí podemos ayudarnos a vencer el pecado, ayudar a otro a quitarle la paja de su ojo cuando ya hemos visto la viga de nuestro ojo. Eso está permitido, pero lo que Jesús nos está llamando a no hacer es a no enfocarnos solo en el pecado del otro sin ver primero nuestro pecado. Entonces, como Santiago está repitiendo esa frase, posiblemente le está queriendo que recordemos esa frase, y de alguna manera el no se quejen unos contra otros tiene mucho que ver con no se enfoquen en el pecado del otro, no vivan viendo el pecado del otro.
En todo caso, vivan viendo primero su propio pecado, y si también ven el del otro, desde ver el suyo, ayúdenle al otro. Pero de alguna manera no vivan viéndolo con el objetivo de quejarse, con el objetivo de atacar, con el objetivo de condenarle. Eso es parte de lo que Santiago está diciendo. No nutramos la queja ante las circunstancias y ante el pecado de los otros o ante la situación de la vida. Que eso no sea el patrón en nuestra vida, porque eso estaría nutriendo la impaciencia, y lo que debemos de promover es la paciencia, la resistencia, la tolerancia, la fe de que el Señor está cerca. Y vuelve a decir, pero aquí es interesante porque dice, ya el juez está cerca. Y obviamente recuerda que el Señor viene como juez. Ahora, nosotros tenemos la idea de un juez que solo castiga, que solo dicta sentencia, que solo dicta un veredicto, pero realmente en la Biblia la palabra juez también tiene que recordarnos el tema de recompensa, porque cuando leemos el Antiguo Testamento dice, Él juzgará con justicia a los pobres y librará a los oprimidos de la tierra. Entonces el juez no solamente castiga, sino también premia, también liberta, también trae liberación, también trae recompensa. Él juzgará y establecerá paz, establecerá justicia. La justicia también tiene esa idea de salvación y de liberación. Ya el juez, es decir, ya el que viene a salvarlos, ya el que viene a recompensarlos, ya el que viene a libertarlos, ya el que viene a vencer o traerles y otorgarles victoria sobre la muerte y el sufrimiento, está a las puertas. Y ese está a las puertas está a punto de manifestarse. Y recuerda también que Jesús usó el término ya está a las puertas. Vayamos a Mateo 13:29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veáis que estas cosas suceden, y obviamente ahí se está refiriendo a hambres, terremotos, persecuciones y muchas cosas que él describe que obviamente han estado sucediendo. Algunos dicen que se circunscribe al año 70, otros de alguna manera entendemos que abarca un gran periodo de tiempo donde estas cosas han estado sucediendo, pero de alguna manera lo que está diciendo es en medio de las aflicciones y de los juicios que se van a manifestar sobre la tierra, Él está a las puertas. Sepan que Él está accesible, sepan que Él está dispuesto a venir a ayudar. El tema de estar a las puertas es, Él está ahí, del otro lado. Tal vez no a nuestra visión, pero está muy cerca de nosotros. De alguna manera nos está recordando el acceso que tenemos a Él y la cercanía que Él tiene a nosotros. Y luego nos pone ejemplos de los profetas y de Job. Verso 10 dice, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Es interesante porque aquí una posible traducción, cuando vemos la palabra paciencia y aflicción, algunas versiones los separan, pero en realidad en el griego están como unidas, no existe ese i. Entonces, una posible traducción sería como un ejemplo de paciente sufrimiento, hermanos, tomen a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, es un sufrimiento paciente. Esa es la idea que Santiago está diciendo. O es una paciencia sufriente. De alguna manera, cualquiera de las dos maneras de expresarlo refleja la idea. De hecho, una versión que lo traduce bastante bien es la Nueva Traducción Viviente, que traduce, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento. O sea, es una paciencia durante el sufrimiento, o es un sufrimiento paciente a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Vamos aquí a 2 de Crónicas 36, del 15 al 16. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarminio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová
contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ellos se burlaban de los profetas, despreciaban sus palabras y eso trajo juicio. De alguna manera, Santiago está recordando que los profetas no fueron bien recibidos. Los profetas confrontaron el pecado del pueblo y lo que obtuvieron fue burla. De alguna manera, Santiago nos está recordando que cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, algunos se van a burlar de nosotros, pero debemos de seguir su ejemplo. Vayamos a Daniel 9, 5 y 6, porque es interesante que dice que hablaron en nombre del Señor. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiadosamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de sus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Los profetas hablaron en sus nombres, pero de manera general no fueron obedecidos. De manera general hubo burla, hubo rechazo contra ellos. Veamos también Jeremías 20, 8 y 9. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vean cómo Jeremías dice, Señor, he hablado en tu nombre, pero ya no quiero hablar en tu nombre porque me trae burla, me trae oprobio, me trae escarnio, me trae persecución el hablar tu palabra. Sin embargo, tu palabra fue como un fuego ardiente y no pude dejar de hablarlo. El mensaje de los profetas no solamente fue hablar la palabra del Señor en el nombre del Señor, sino también su mismo mensaje fue dar el ejemplo de soportar el sufrimiento que les trajo su servicio, que les trajo su fidelidad a Dios. Y de alguna manera esto es lo que Santiago nos está recordando, que servir a Dios, que ser fieles a Dios nos va a traer oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a oponer y porque el mundo se va a oponer. Y de alguna manera Santiago dice, no solamente sigamos su ejemplo de hablar la palabra, sino de resistir siendo fieles a Dios en medio de la oposición que el enemigo y el mundo van a traer a nosotros. Verso 11, miren que tenemos por bienaventurados a los que upomeno, ahí la palabra es que sufrieron, pero que se podría traducir que fueron pacientes, que resistieron, porque la palabra, ese rango de palabra es resistencia, es paciencia. Es la misma palabra usada en Santiago 12, bienaventurado el hombre que persevera, que resiste bajo la prueba. Es una palabra que tiene que ver con resistencia, es la misma palabra de Hebreos 12, seamos pacientes. Necesitamos ser pacientes e imitar a los que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Hay un llamado constante a la paciencia que tiene que ver con perseverancia, con resistencia. Ahora es interesantísimo que Santiago usa tenemos por bienaventurados. Eso nos recuerda al árbol plantado, los felices, vida satisfactoria y significativa. ¿Por qué tenemos por bienaventurados a ellos? Porque Jesús dijo que ellos eran bienaventurados. En Mateo 5, 11 y 12, Jesús dijo, bienaventurados sean cuando los insulten y los persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por mi causa. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Hermano, no es contrario a la verdad anhelar una recompensa, buscar una recompensa y trabajar por una recompensa. Es bíblico buscar una recompensa. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos la recompensa. Entonces, ¿cuál es el llamado de Santiago? Sean pacientes, imiten los profetas, porque recuerden que para ellos hay recompensa. Y si ustedes se mantienen fieles en medio de la prueba y siguen creyendo en Dios, Dios los va a recompensar cuando Él venga. Dios los va a recompensar. Además, desde ya, ustedes van a recibir aquí en esta vida adelantos de esa recompensa, porque Él está cerca, en esa cercanía que ustedes van a sentir. Pero la recompensa completa es cuando Él aparezca en los cielos.
Entonces, y hay una recompensa. De hecho, Jesús, cuando habló de los profetas, él dijo, por ejemplo, en Lucas 13:28, que iban a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero a los que no creyeran en él serían excluidos. Sigue diciendo Santiago, han oído de la paciencia, y ahí la palabra nuevamente supomone resistencia, perseverancia de Job, y han visto el resultado del proceder del Señor, que es muy compasivo y misericordioso. Hermanos, es interesante que en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, dentro de los discursos de Job aparece 3 veces la palabra esta paciencia o pomeno, y Job diciendo, esperé. Por ejemplo, por causa del tiempo voy a ir rápido. Job 6:11 dice, ¿cuál es mi fuerza para que yo espere y cuál es mi fin para que yo resista? En Job 14:14 dice, si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Y en Job 14:19 dice, el agua desgasta las piedras, sus torrentes se llevan el polvo de la tierra, así tú destruyes la esperanza del hombre. De alguna manera, cuando vemos la vida de Job y leemos todo el libro, a veces nos pareciera que Job no fue tan paciente, pareciera con sus amigos, y no fue tan paciente, pareciera con Dios, pero al contrario, es sumamente interesante ver que Job perseveró en sus diálogos. Él los pudo haber echado, váyanse de aquí, ya no quiero verlos. No. Él les responde y ellos le vuelven a atacar y él les vuelve a responder y ellos le vuelven a atacar y él les vuelve a responder. O sea, él sigue el diálogo, él persevera, él es paciente, él resiste, él sigue hablando la palabra de Dios y él sigue defendiendo su justicia. Él no cede. Él en ningún momento dice, yo soy culpable. Hermanos, la vida de Job, la historia de Job es tan alta como fuente de consolación para a veces pruebas que vienen a nuestra vida, que no sabemos de dónde vienen, por qué vienen, pero que estamos convencidos de que no es que estemos pecando, de que no es que tengamos culpa. Yo precisamente estoy viviendo una situación que sinceramente el caso de Job me consuela fuertemente, porque el caso de Job no fue por pecado, no fue por culpa, sino que al contrario, Dios lo permitió para recompensarlo. Y de alguna manera sirvió de Job para que él fuera purificado y conociera más a Dios. Y tal vez tú estás viviendo algo así, y yo quiero decirte que el caso de Job debe ser un consuelo de que no todo lo difícil que viene a tu vida es ni por castigo, ni por pecado, ni por maldición. De que hay cosas que Dios lo que quiere es recompensarte y manifestarse de una mayor manera a tu vida. Job nos muestra de que a pesar de que la prueba fue dura, difícil de entender, y aunque él parece perder la paciencia, Job no deja de buscar, Job no deja, él sigue siendo, recordando la palabra, recordando y llamando a Dios, llamando a Dios, llamando a Dios, llamando a Dios. ¿Cuál es el punto? Que él no dejó de insistir hasta encontrar a Dios, hasta que Dios se le manifestó. ¿Cuál es el llamado de Santiago? Sigamos el ejemplo de Job. No dejemos de insistir hasta que Dios se nos manifiesta. ¿Por qué? Porque Él es muy compasivo y misericordioso. Él no hace oídos sordos a nuestras oraciones. Él no ignora nuestro clamor. Hermanos, es hermoso ver el caso de Job. Claro, pareciera a veces que Job no está entendiendo, y sin embargo Dios está trabajando, Dios está dando crecimiento, Dios está nutriendo la fe y preparándolo para manifestarse. De manera que, ¿cuál es el resultado? Dice, ya han visto el resultado, el fin del proceder del Señor. ¿Cuál fue el fin de Job? El fin de Job fue que había oído de oídas al Señor y ahora sus ojos lo miraban. El fin de Job fue que Dios dijo que él había hablado correctamente y los amigos no.
¿Por qué? Porque aunque Job en algún momento sí cuestiona la justicia de Dios, nunca profirió maldición contra Dios ni le atribuyó despropósitos. Solamente indagó, inquirió, pero porque quería su manifestación, pero no puso en duda la justicia de Dios nunca, ni maldijo a Dios como la mujer le invitó a hacerlo, nunca lo hizo. ¿Cuál fue el resultado de Job? No solamente conoció más a Dios, sino que Dios le aumentó el doble de todo lo que tenía. Hermanos, Dios nos va a recompensar, pero debemos de seguir el ejemplo de los profetas y de Job. Aunque se burlen de nosotros, aunque no nos crean la palabra, seguir creyendo, seguir buscando, seguir insistiendo en la verdad. El verso 12 parece estar un poco desconectado, pero es un llamado nada más a la honestidad. Es un llamado a que a la paciencia le sumemos el no jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni con otro juramento, sino a cuidar que nuestras palabras, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Hermanos, en resumen, el mensaje de Santiago es: sean pacientes y honestos, porque el Señor vendrá y los recompensará. El día del Señor, los justos, los injustos, los malvados, los opresores serán castigados y los justos serán recompensados. Esta es una verdad de la cual la Escritura habla en muchas ocasiones. Voy a terminar leyendo dos pasajes rápidamente. 2 Tesalonicenses 1, del 5 al 7 dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a los que los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Señor va a venir con gloria a darnos descanso, a darnos alivio y a recompensarnos. Apocalipsis 11, del 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en trono se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vieron tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos, los profetas, los santos y a los que temen tu nombre. Vean, de dar recompensa a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El Señor viene por un lado a juzgar, para juicio y para recompensa. Hermanos, como preguntas de reflexión, ¿qué tanto vives en anhelante expectativa de la venida del Señor? ¿Qué tanto esperamos con anhelo, expectante, su venida? Por otro lado, ¿qué tanto fortalece nuestra paciencia y sostiene nuestra fe la realidad de que Cristo vendrá a recompensar a los que perseveren en medio de las pruebas? Y eso nos ayuda a seguir siendo fieles y a seguir perseverando. A pesar de que vemos cosas que nos quisieran hacer alejarnos de Dios y de la iglesia, decimos: no, vamos a seguir perseverando. Y por último, ¿qué tanto cuidas de que tus palabras sean honestas, verdaderas y que sobre todo reflejen que tu esperanza está puesta en el Señor? Señor, estamos agradecidos por la realidad de tu pronta venida, por la realidad de que tú estás cerca y de que, aunque no sabemos el momento en que vendrás, desde ya podemos experimentar tu cercanía, tu poder, tu manifestación. Gracias, Señor, por los ejemplos de los profetas y los ejemplos de Job, que nos animan a seguir siendo fieles a ti, aun en medio de aquellos sufrimientos, aflicciones y pruebas que no entendemos. Gracias porque a través de esas aflicciones
sabemos que tú nos permitirás conocerte más y de que tú también recompensarás nuestra perseverancia y nuestra fe en ti. Gracias, Señor, por esas hermosas promesas. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén.